Biblia. Conozcamos al Señor de una manera más íntima. Deja que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra. Recibe su refrigerio y nuevas fuerzas para estar siempre firme en la certeza del amor de Dios por ti. Después del encuentro con Jesús, realmente el Señor transformó mi vida. Mi vida triste que yo tenía, pues la transformó, me afirmó. El Señor me hizo tener ese gozo y esa paz que ahora puedo disfrutar y compartirla. Yo tuve mi encuentro con el Señor Jesucristo y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. El compartir en un encuentro con mujeres que necesitan del Señor tanto como yo, ha sido maravilloso. Es un cambio de 180 grados. Vivir una vida con el Espíritu Santo, el caminar con Dios, es lo que nosotras como mujeres necesitamos a partir de ese encuentro. Y tú no te puedes perder de esta experiencia, mujer amada. Tienes que vivir esta experiencia con el Señor Jesús. Nuestra cita será del 16 al 18 de septiembre, porque en un encuentro serás renovada, transformadas, verdaderamente libre. Al hablar de esta familia de la fe, es hablar de historias, es hablar de nombres, es hablar de hombres y mujeres, quienes dieron todo por esta comunidad. Muchos de ellos hoy no están en la presencia del Señor, están en otros países, están en otras ciudades de nuestro hermoso Ecuador. Algunos sirviendo en otras iglesias de esta ciudad. Pero todo aquel que pasó por Israel sabe que Israel se llega y el que llega a Israel nunca sale. Porque aunque físicamente ya no esté, su compromiso, su amor, su vinculación con lo que esta iglesia nos ha dado siempre estará. Por lo tanto, mis palabras para ti, amado, amada, que el Señor te ha llamado a ser parte de esta comunidad de fe, es ámala, sirve a través de ella, respalda lo que el Señor te pide y recuerda algo, esta es tu familia, imperfecta, seguro, con situaciones a mejorar, no hay duda. Con cosas que no te gustan, la puedo asegurar que es así. Pero familia, y si es familia, nunca la dejes, nunca la olvides, nunca dejes de orar por ella, nunca dejes de respaldarla. Que nuestro Dios nos dé la alegría de poder llegar al año 50 para celebrarlo como se merece, para decir: gracias, Señor Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. En nuestro episodio número 7 de nuestra serie Llenos del Amor estaremos compartiendo el tema Aprende y Enseña. Y tenemos un episodio súper bueno donde Pablo va a darle un consejo muy práctico en la vida de Timoteo.
Es allí donde la necesidad del consejo y la instrucción será determinante. Biblia al día, jueves, 20:30. Qué alegría poder compartir un jueves más en este espacio que disfrutamos tanto. Biblia al día es la experiencia de ese diálogo fecundo, sincero, espontáneo, lejos de aquello que con frecuencia ha sido parte de los estudios bíblicos, lejos de los grandes maestros para darle espacio a los aprendices, como sin duda nos reconocemos. Pero qué hermoso es que en medio de esos aprendices siempre Dios tendrá algo que mostrar, algo que traer, algo que presentar. Y estamos avanzando en esta serie llenos del amor. Y no hay duda que quienes están llenos del amor siempre tienen una palabra de amor, una palabra de ánimo, una palabra de entusiasmo. ¿Queremos oírla? Pues para eso estamos. Bienvenidos Ana Belén, bienvenidos Andrés. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos familia a este tiempo. Qué bueno que ya nos están viendo también en otra plataforma diferente, así que qué bueno que se hayan ido sumando y a la misma vez aprovechando este tiempo para poder saludar a todas las personas que nos están mirando desde nuestra ciudad, también varias provincias, y sé que también nos están mirando en otros países. Así que un fuerte saludo a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo, y estamos expectantes a lo que tenemos el día de hoy. El episodio que tenemos el día de hoy va a ser muy especial. Así que, ¿cómo estás, Belén? Hola. Hola, Andrés. Buenas noches, iglesia. Qué lindo estar junto a ustedes otro jueves. No se olviden de compartir el link con sus amigos y familiares para que se puedan sumar y seamos más personas. Y el día de hoy vamos a tener un episodio súper bueno titulado Aprende y enseña. Aprende y enseña. ¿Qué es lo que viene a tu mente de inmediato? Pienso en nuestros espacios que te animo también a sumarte en Amanecer con Dios. Y una de las cosas que procuramos siempre son las respuestas espontáneas. ¿Qué viene a tu mente al hablar de aprende y enseña? ¿Nos quieres compartir? Usa por favor el chat que está allí para que puedas ir compartiendo. ¿Qué viene a tu mente? Aprende y enseña. ¿Está vinculado? ¿Está separado? ¿Es un ejercicio solo intelectual? ¿Involucra los otros aspectos de la vida? El que aprende siempre enseña y el que enseña siempre aprende. ¿Cuánto para poder decir? ¿Cuánto para enriquecer este diálogo? Pero nos encantaría también que aquí nosotros podamos decir espontáneamente, Andrés, aprende y enseña. ¿Qué viene a tu mente?
Lo veo como, no sé, como... A mí me encanta el pan, como estar en una panadería con alguien, el maestro panadero que te enseña y por ahí mismo tú vas haciendo y vas viendo cuánto necesita una receta de algo, cosas como eso, algo bastante práctico. Ana Belén, aprende y enseña. Sí, es verdad. Yo lo veo como algo recíproco, como conocimiento que adquieres y luego eres capaz de transmitírselo a otras personas y así sucesivamente. He allí el desafío entonces. Pablo seguirá con esta carta a su discípulo Timoteo, al cual le tiene un amor muy particular. Es el padre caminando con el hijo, es el hijo reconociendo y valorando el consejo del padre. Timoteo aprende de Pablo, Pablo enseña a Timoteo, pero en ese ejercicio ambos son enriquecidos. Me encantaría entonces que también tú seas enriquecido con aquello que tenemos de parte del Señor para ti. Prepárate, comparte el link, no olvides siempre de recordar que estamos ahora en nuestro canal en YouTube, en Israel TV Online, y siempre dirígete a esta plataforma. Aprende y enseña. Te dejamos con eso allí saltando en tu mente y en tu corazón. Después del encuentro con Jesús, realmente el Señor transformó mi vida. Mi vida triste que yo tenía, pues la transformó, me afirmó. El Señor me hizo tener ese gozo y esa paz que ahora puedo disfrutar y compartirla. Yo tuve mi encuentro con el Señor Jesucristo y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. El compartir en un encuentro con mujeres que necesitan del Señor, tanto como yo, ha sido maravilloso. Es un cambio de 180 grados. Vivir una vida con el Espíritu Santo, el caminar con Dios, es lo que nosotras como mujeres necesitamos a partir de ese encuentro. Y tú no te puedes perder de esta experiencia, mujer amada. Tienes que vivir esta experiencia con el Señor Jesús. Nuestra cita será del 16 al 18 de septiembre, porque en un encuentro serás renovada, transformadas, verdaderamente libre. Estamos regresando y queremos solicitarte que no olvides de enviar tu mensaje al número que está saliendo de Ana María León. Queremos que tú envíes un mensaje diciendo episodio número 7, presente. Recuerda que tienes la oportunidad de recibir tu certificado por tu participación activa en esta serie. Estamos preparándonos para aquello que Pablo nos tiene que decir. Aprende y enseña. Escuchar la palabra siempre será desafiante por el diálogo que de inmediato produce. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Y la verdad, qué palabra la de Pablo, porque me encanta que a lo largo de esta serie hemos podido ver que Pablo tiene este comportamiento de padre,
dándole consejos a Timoteo para que pueda tener, o sea, para que se pueda desarrollar en esta vida pastoral de mejor manera, ¿verdad? Y no solo que le transmite conocimientos a él, sino que lo hace para que él pueda transmitírselo a la congregación. Y algo que me encanta es que remarca que no pierde el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. En vez de eso, se entrene para la sumisión a Dios. Y a veces cuán difícil puede ser el entrenarse para la sumisión a Dios, porque abarcan muchas cosas, abarca que es algo de disciplina, es algo de todos los días, es cultivar tiempo para la palabra de Dios, y no solo eso, sino también hacerlo en comunidad. Y la manera en que Pablo le transmite ese conocimiento a Timoteo es porque aquí hay una promesa, beneficio en esta vida y en la que viene. Entonces, me encanta esta parte porque no solo Pablo le está dando consejos a Timoteo o muestra una premisa, sino que viene con una promesa. Allí hay una expresión, Andrés, de Ana Belén, que me quedó retumbando. El Pablo que educa en el ministerio pastoral a Timoteo. Wow. ¿Cuánta necesidad tenemos de este tipo de enseñanza, de este tipo de aprendizaje? Hoy, cuando creemos que las aulas de los seminarios son los que forman a los llamados de Dios, ¿piensas tú que este modelo de Pablo y Timoteo, el modelo del camino, el modelo de el formar a través de la vida, sigue siendo importante para nuestros días? Sin duda alguna. Creo yo que las aulas de los seminarios son muy buenas, te brindan muchas herramientas para que tú puedas utilizarlas al momento de responder al llamado de parte de Dios. Pero sin embargo, tú puedes estudiar mucho acerca de cómo utilizar un taladro, pero si no lo utilizas en la práctica, no lo vas a saber cómo hacerlo, ¿verdad? Vas a necesitar de alguien, de un maestro que está al lado tuyo y te enseñe cuántas pulgadas tienes que utilizar o qué tipo de broca utilizar en la pared que vas a perforar, cosas como esas. Y eso solamente se obtiene cuando intencionalmente alguien decide que lo que tiene que transmitirlo. Y me encanta porque lo relaciono con la serie que hemos estado viendo los domingos. Cómo entender que la palabra trasciende no solamente a tu familia, sino a las personas que te rodean. Y en este caso, tratar de dejar un legado a aquella persona con la cual tú decides entregarle, no sé, lo mejor que tienes, porque entiendes que la promesa debe continuar, la promesa debe seguir y debe trascender a otras generaciones. Hay algo, Ana Belén, que también Pablo señala y que creo que debemos de profundizar. Pablo habla de entrenarse para la sumisión a Dios. Este concepto, esta idea, pudiera sonar revolucionaria porque muchos pensarían que la sumisión a Dios viene de por sí, llega a través de esa búsqueda del Señor, se produce en tanto y en cuanto yo me dispongo a orar y leer la Biblia. Pero Pablo no nos está diciendo eso. Entrenarse. A ti que te encanta ir al gimnasio y que te entrenas, ¿qué pudieras relacionar entre esa experiencia de entrenar tu cuerpo y ahora con lo que Pablo dice, entrenarse para la sumisión a Dios? La verdad es que sí tienen algunas cosas en común. Una de ellas es que, por ejemplo, cuando yo inicié a entrenar, lo que yo entreno es como CrossFit. Entonces, obviamente a mí me cogió súper fuerte porque los primeros días no podía hacer muchas cosas que en la actualidad hago. Pero con el paso del tiempo, yo sentí que ya iba mejorando mi resistencia y fuerza, ya podía hacer cosas que antes no podía. Pero en el camino, igual, aunque siga entrenando, hay días que son más fáciles que otros. Y yo creo que lo mismo se aplica a la sumisión a Dios. Creo que cuando iniciamos este caminar con Dios, a veces tenemos la creencia de que como ya estoy generando una relación con Él,
ya le entrego toda mi vida, voy a hacer todo lo que Él dice, pero es una lucha constante, lo que quiere la carne y lo que Él nos ha llamado a hacer. Y de eso se trata de entrenarse y ser disciplinado todos los días. Habrán días que sean más fáciles que otros, habrán días que conquistes cosas que antes no lo podías hacer, y habrán otros días que simplemente se te haga complicado, y yo creo que de eso se trata de ir perseverando en el camino, aprendiendo y mejorando. Pero no hay duda, Andrés, que para el ejercitarse, el alimento juega un papel determinante. Una dieta balanceada, correcta, es necesaria. Pablo le dice a Timoteo que hay una dieta importante para que ejercitarse en el sometimiento a Dios se produzca. Dice, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que ha seguido. Lo dice nuevamente, ¿no? Recuerda el mensaje que has recibido, no lo olvides, no lo dudes, no trates de que no te confunda, y le recuerda nuevamente la fe, la enseñanza y la fe. Son cosas que van de la mano junto con el corazón que tiene de Pablo, ¿no? El corazón de mentor, aquel que está junto con él, preocupado por él y sabiendo que por todas las presiones que tenía en ese momento Timoteo, sin duda alguna, le recuerda. Es como cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, y dice, y no te apartes de nada de lo que enseñaste, de nada de lo que Moisés te enseñó. Es más, escóndete en la palabra, guárdala para ti, porque eso seguramente, si sigues lo que te estoy diciendo, vas a alcanzar el éxito. Me encanta también, queridos amigos, que Pablo dice algo importante. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. El que se entrena tiene que estar enfocado. Yeah. El que se entrena tiene que tener un norte claro. Y pareciera que Pablo está tratando de evitar que su discípulo se pierda en medio de esos debates que no tienen sentido. No pierdas el tiempo en eso. Las redes sociales están llenas de eso. Y eso no te edifica, eso no te contribuye, eso no te permite ejercitarte, entrenarte adecuadamente. Pero Pablo sigue hablando, mi querido Andrés, así que será bueno escucharle. Pablo dice, esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Pablo inicia con una afirmación que, si ya has estado con nosotros, constantemente la hace en sus cartas. Esta declaración es digna de confianza. Hey, escucha, lo que voy a decir en este momento es verdadero, no es fantasioso o no es algo de lo que debas de dudar. Dice, nosotros trabajamos con esmero y seguimos luchando. Es un llamado para cada uno de nosotros. Si algo que he aprendido es que del llamado del ministerio no te gradúas o no te jubilas hasta el día que el Señor te llame. Entonces, si crees que, no sé, ya lo alcanzaste, o si crees que te sientes un poco cómodo en la posición en la que estás, dice Pablo, trabajamos con esmero y seguimos luchando. Es la pregunta que nos hacemos esta noche. ¿Sigues luchando? ¿Sigues trabajando con esmero? ¿O de alguna manera viniste, creíste y te sientes cómodo por algo que has alcanzado? ¿O te mantienes en expectativa con lo que el Señor está mostrándote? ¿O qué es lo que el Señor quiere que hagas durante el tiempo que todavía tenemos con vida, ¿no? Y es allí, sin duda alguna, que necesitamos entender, Ana Belén y Andrés, la propuesta de Pablo a Timoteo. Pablo lo está influenciando de tal manera de que quiere que Timoteo entienda que este camino es un camino donde habrá muchos obstáculos, es un camino donde
el que decide entrar va a seguir luchando. Y es allí donde la esperanza puesta en el Dios viviente hará la diferencia. ¿Cómo entender esa esperanza, Ana Belén? En medio de aquello que en la lucha muchas veces no se entiende. Y muchas veces no se entiende que quienes luchan contigo sean llamados a combatir contigo. ¿Cómo entender y cómo mantener la esperanza cuando esto se produce? La verdad, qué buena pregunta. Y es que creo que a veces cuando los obstáculos se presentan, a veces es fácil perder el norte y a veces olvidamos esta esperanza que existe, ¿verdad? Pero yo creo que aún en medio de los obstáculos es el recordar de que hay una promesa y esa es que nunca vamos a estar solos y que Él siempre va a nuestro lado. Y lo que me gusta de esto fue que el fin de semana que acabo de pasar fue el encuentro de señoritas. Entonces, la verdad, fue un tiempo sumamente lindo para todas y también para mí, porque justo un tema que a mí me tocó hablar era una parte que me estaba confrontando en mi vida. Y yo hablaba de que yo era muy, la mayor parte de mi vida ha sido muy cerrada en la iglesia porque no confiaba en las personas de aquí, de la iglesia, solo en ciertas amigas mías que hice en la iglesia. Y eso fue un desafío para que yo me pueda abrir. Y la verdad es que estaba pasando un tiempo lindo hasta que me llegó la noticia de mi abuelito. Y la verdad sí fue un tiempo de emociones encontradas, porque por un lado estaba, sentía en serio todo ese fin de semana una plena conexión con Dios, pero al mismo tiempo fue esa preocupación y esa incertidumbre y miedo de no saber lo que puede pasar. Pero en medio de ello pude confiar y no solo eso, aferrarme a personas que estaban en el encuentro y pude sentirme acompañada en medio de esta lucha, porque la verdad sí ha sido algo difícil para mi familia y es recordar esta esperanza. Y para mí, yo siempre he dicho que sea la voluntad de Dios, pero mi esperanza sigue viva de que obviamente mi abuelo pueda mejorar y todo, pero más allá de eso es entender que siempre va a estar en sus manos y nada mejor que haber podido compartir con amigas y hermanas que me pudieron ayudar en un momento difícil. Trabajar con esmero, mi querido Andrés. ¿Cómo se trabaja con esmero en la obra del Señor? Siendo excelentes. Creo yo que como cristianos debemos abrazar una cultura de excelencia para todo. Todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Lamentablemente a veces no es así, porque dicen, el Señor mira mi corazón. Y entonces, bajo esa premisa, entrego un trabajo mal hecho o doy lo que me sobra de mi tiempo o cosas como esas, ¿no? Buscamos muchas excusas cuando se trata del servicio. Pero cuando se trata del Señor, Pablo nos está animando que dice, y seguimos luchando, y lo hacemos con esmero. Y en particular, si obedecemos al contexto, cuando dice, mantente alimentado del mensaje de la fe, ¿qué quiere decir? Conoces la palabra, pero mantente estudioso, sigue estudiando. Ahora estás enseñando, dice, ahora eres maestro, vas a enseñar. Sí, pero como maestro, piensas que lo has alcanzado, pero mantente estudiando. En la vida cristiana nosotros tenemos que seguir conociendo más de Jesús, no creyendo que lo hemos alcanzado, dice Pablo. Pero muchas veces llegamos a un punto, como ya, no sé, soy pastor o como ya soy maestro, me jubilé. Y hay algo que me encanta, que constantemente, si has estado con nosotros los amigos, que el pastor dice, yo quiero hacer otras cosas, dice, yo quiero ya quiero dedicarme a hacer otras cosas. Cuando algunos ansían el retiro, usted está como que buscando hacer algo más, y eso es algo que a mí me encanta. Dice como que wow, como que constantemente tratar de reinventarse, tratar de aprender algo nuevo, y muchas veces somos nosotros los que limitamos a Dios cuando Dios quiere como que abrirte el abanico y usarte en diversas maneras. Esta declaración es digna de confianza, dice el apóstol. ¿Y cuánto necesitamos de eso para avanzar?
¿Cuánto necesitamos de eso para entender que quien nos brinda esa confianza también deposita en nosotros confianza? Y allí yo diría, Belén, cuán importante es abrazar esa confianza en virtud de que esta lucha, este trabajo esmerado, no siempre va a obtener los resultados que se esperan de inmediato. La verdad creo que es algo fundamental porque obviamente muchas veces anhelamos que se cumplan las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y a veces es complicado entender que sea la voluntad de Dios, porque sí, lo podemos repetir mucho y lo podemos decir, pero esperamos un resultado diferente. Y yo creo que abraces esta confianza hace que abraces la esperanza, porque si no confías, la verdad es muy fácil que te desvíes del camino o que dejes de creer. Pero creo que cuando tú abrazas esta confianza es lo que le da un sentido a tu vida, de entender que hay algo más, ¿verdad? Hay algo más que Dios quiere en tu vida y que sus promesas se van a cumplir en ti. Entonces, sí creo que es fundamental el mantener la confianza viva, por así decirlo, porque sin ella nos vamos a perder. Pablo nos habla, Andrés, de esa esperanza en el Dios viviente, el Dios viviente. Y esta es una categoría muy especial para Pablo, porque Pablo sabe que está ministrando en culturas donde esos dioses son dioses muertos. ¿Cómo mantener siempre viva esa realidad de que servimos, amamos y hemos sido llamados por un Dios viviente? El Dios que se encarna, el Dios que se encarna, el Dios que venció a la muerte, el Dios que camina con nosotros, que va con nosotros de día y de noche. La categoría de viviente significa que más allá de lo que estemos pasando, situaciones difíciles o no sé, enfermedad o dudas, hay algo que me encanta que lo tomo para mí cada vez que la ansiedad se me dispara, sobre todo ahora que voy a ser padre, entonces pienso en muchas cosas y se me dispara. Y hay algo que escuché por ahí que decía gozo escatológico. Ese gozo no lo conocía. Gozo escatológico. Entonces me remonto hacia el final. Hacia el final es que Jesucristo gana. Y todas las cosas van a estar bien. Y lo traigo a mi presente y eso me llena de paz. Gozo de la final llegada. El gozo de llegar a la meta. Algo parecido. Algo parecido. Qué interesante es entonces. No hay duda de que hay gozo allí, ¿no? Cada vez que un corredor llega a la meta, yo creo que no solamente hay gozo en él, hay gozo en el equipo de él. Hay gozo en quienes están apoyándolo a él. Hay gozo de quienes están atrás de él. Por eso qué interesante es esa figura, Andrés, que has compartido. Pero Pablo ahora nos va a hablar de algo fundamental, de algo significativo, porque estamos hablando de aprender y enseñar. De repente hay un giro. Pablo está pidiéndole a Timoteo, presta atención a lo que tengo que decirte, presta oídos a lo que quiero compartir, pero ahora le va a demandar de él lo que él debe de hacer con lo que está recibiendo. Enseña estas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Qué hermoso es esto, amados, qué hermoso, porque de entrada nos plantea un desafío. El Evangelio siempre estuvo en medio de gente joven. Piense un poco cuántos años tenía Jesús cuando inicia su ministerio.
Y cuando inicia su ministerio, Jesús tenía 30 años de edad. ¿30 años es un hombre viejo, Ana Belén? No, pues ahora te demoras en responder por la edad que tienes, pero te aseguro que en unos años ni siquiera lo pensaría. 30 años, ¿qué es para ti, Andrés? Estoy en la mitad, se puede decir, como que estoy entre joven y ya estoy adulto. Ok, pero pensemos que 30 años en el tiempo de Jesús y aún en nuestro tiempo, para mí es una persona joven. El Evangelio nace en medio de un grupo de soñadores. Bueno. El Evangelio nace en medio de un grupo de idealistas. El Evangelio nace en medio de un grupo que habían sido tal vez menoscabados por muchos. ¿Quién es Pedro?, le dijeron. ¿Acaso no es el pescador? Sí. ¿No? Y muchas veces, ¿qué dirán de este servidor? ¿Qué dirán de Andrés? ¿Qué dirán de Ana Belén? ¿Qué dirán de muchos? Para aquellos que consideran que los carteles no nos acompañan. Pero Pablo le pide algo a Timoteo. Y es lo que trato siempre de pedirle a aquellos jóvenes con los que camino, a los que les puedo dar una palabra, a aquellos niños, a aquellos adolescentes, porque también lo fui, porque también tuve a alguien que creyó en mí, porque también tuve la gracia de compartir la palabra en un púlpito de una iglesia a los 14 años de edad. Y siento que aquel que lo hizo, no lo hizo por lo que yo tenía que decir, lo hizo por el amor que había en él, a quien estaba invitando a compartir. Su móvil no fue una gran disertación hermenéutica, homilética, doctrinal, profunda de teología. Su móvil fue el exponer a ese joven a una experiencia que para él sería significativo y no se equivocó. Pienso en Pablo, Ana Belén y Andrés. Pienso en aquel que está vertiendo su vida sobre otro. Y esta manera de hacer pastoral me encanta. Esta manera de formar ministros me encanta. Porque no es en la aula, es en el camino. No es en la academia, es en la vivencia. Y es allí donde lo que la academia nos da, que lo necesitamos, termina redituándose y para mí termina teniendo mayor impacto. Porque mientras más conozco intelectualmente, más necesitado estoy de esto, de alguien que me tome en el camino para guiarme. Enseña estas cosas e insiste en que todos los aprendan. Ahí vemos una cualidad, mi querida Ana Belén, que un pastor, porque Pablo le está hablando a un joven pastor, tiene que tener. Un joven pastor y un pastor no se puede desanimar en hacer lo que debe hacer. Debe insistir, debe insistir, debe insistir. No puede dejar nunca una oveja como diciendo, esta no tiene remedio. La verdad es que considero que la parte de insistir sí es fundamental, porque muchas veces creo que en este caminar, cuando recién estás empezando, sobre todo en los pastores, puede ser algo desafiante, ¿verdad? Y creo que habrán personas que quieran seguir y otras que no, y a veces puede generar esta duda de que tal vez es mejor ya no seguir esta oveja o la verdad ya no lo vale. Pero es un llamado, la verdad, creo que no solo a los pastores, sino a todos. Porque cuando tú estás ayudando a alguien y haciendo que esta persona obviamente conozca de Dios, tal vez al principio va a ser muy complicado y dirás, ya no quiero seguir, ya me cansé. Pero esto es un llamado que creo que Pablo no solo le hace a Timoteo, sino que yo también lo podría tomar, de que es fundamental estar en el camino, ¿verdad? Apoyar, y sobre todo creo que cuando lo haces vivencial es algo que te conecta, porque si no
de cierta manera enseñas con tu vida, la verdad la otra persona no va a entender mucho y no va a poder ver como un camino, ¿verdad? Entonces, la parte de insistir para que todos aprendan, la verdad sí es importante, porque muchas veces habrán personas que en el camino ya se van a cansar y lo van a dejar de ese lado, y la verdad esa persona pudo haber llegado a algo más. Es interesante, Andrés, que Pablo le dice a Timoteo que nadie te subestime. ¿Y cuál sería la manera como él espera que nadie lo subestime? ¿Por qué? ¿Por qué nadie te debe subestimar? Y Pablo de inmediato le responde, no es por destacarte, por ser un gran orador, por ser un pensador extraordinario, sino por ser un ejemplo en lo que dices y en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Nuevamente, volvemos a ese evangelio que es el evangelio del camino, de la vida, de la experiencia, de las acciones, de lo que habla más que mis propias palabras. Claro, dentro del contexto era imposible, a menos en esta excepción que se hizo con Timoteo, que él hubiera sido obispo o pastor, porque siempre se velaba de que fueran personas que lejos estuvieran de las pasiones juveniles, como le decían en ese tiempo. Entonces, probablemente Timoteo sí haya sufrido, habría sido subestimado por varias cosas, habría sido criticado inclusamente, pero ¿cuál es la única manera en la que tú puedes frenar una crítica o callar una crítica? No es defendiéndote con palabras, porque las palabras con palabras se quedan, es con tu conducta. La única manera de callar una crítica o dejar como que el guante blanco, como decimos ahorita, es con tu conducta, siendo ejemplo. Si alguien dice que soy ladrón, yo no soy, obviamente soy honrado, con mi conducta hablo muchísimo más que con las palabras. Entonces lo que le estoy diciendo a Timoteo dice, le dijo al principio, no pierdas tu tiempo en discusiones estériles que no producen nada. Más bien, céntrate en que tu conducta sea digna del llamado que has recibido, que la forma en la que enseñas, no de manera impositiva como creyendo, ay, aquí yo soy el maestro y tienes que decir lo que estoy, no, sino con amor. Enseña con amor, enseña con pureza y vive, o sea, dice tu fe y tu pureza. Pablo no, me encanta porque no lo deja como consejos del tercer cielo o cosas supérfluas, sino que lo aterriza hacia la vida de él. Y dice, tal y como predicas, de esa manera vive. Sé ejemplo, enseña con el ejemplo. Tanto se dice eso y la verdad que tiene profunda razón esa manera de entenderlo. Pablo lo muestra, enseña, sí, enseña, insiste, no te des por vencido, querido, mantente allí, que nadie te subestime por tu juventud, pero sobre todo, sé ejemplo, enseña con tu ejemplo. Pero Pablo nos sigue mostrando a través de estos consejos, aprende y enseña. ¿Qué tiene para decirnos Ana Belén? Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Y la verdad es que creo que Pablo termina con creo que una de las cosas más importantes, ¿verdad? Y la parte de animar y enseñar a los creyentes. Cuán fundamental es animar, ¿verdad? Porque muchas veces en este camino, como hemos hablado, habrán días que serán mejores que los otros. Y en esos días que no son tan buenos, ¿cómo van a estar la mayor parte? Desanimados. Y eso es como una puerta para que se puedan alejar. Cuán importante es el rol, no solo del pastor que está acompañando a las ovejas, sino también de los otros líderes que se pueden levantar dentro de una iglesia, ¿verdad? Porque no solo se trata del pastor y la iglesia o el cuerpo, sino que todos deberíamos apoyarnos entre todos
y como dice, o sea, ser un cuerpo, ser una familia y enseñar a los creyentes de esto. También no descuidar el don espiritual, y aquí viene la parte de la imposición de manos. Cuán fuerte puede ser esta parte y sobre todo especial, y me hace recordar el encuentro, que bueno, creo que no lo puedo decir, pero hubo algo similar. Y también cuando lo pongo como un ejemplo, porque antes de que las guías vayamos al encuentro, también fue esta parte de ungirnos, ¿verdad? Y la imposición de manos. Y es como que te envíen a la batalla, literal. Sin esto no puedes ir, o sea, es como un preámbulo y te manda preparado para que puedas luchar y puedas enseñar a las otras personas. El entregarse de lleno a sus tareas para que todos vean cuánto ha progresado. Porque es verdad, creo que cuando tú te concentras en una tarea y comienzas a desarrollarla, la gente obviamente podrá ver un antes y un después, podrá ver los resultados de lo que tú has podido lograr, ¿verdad? De lo que tú has hecho. Y ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Eso es fundamental. Creo que cómo vives siempre lo hemos dicho, siguiendo el modelo, que siempre va a ser Cristo, y a partir de enseñarlo. Creo que por eso Pablo también dice, no pierdas tu tiempo en ideas mundanas, porque a veces en ese tiempo se pudieron haber concentrado, no es que yo tengo la razón, no es lo que yo digo, y caes en estas cosas y olvidas lo que debes enseñar, olvidas cuál era tu manera de vivir. Entonces, creo que estas cosas son fundamentales. ¿Para qué? Para su propia salvación y también para los que lo oyen. Cuánta riqueza, mi querido Andrés. La verdad es que aquí pudiéramos decir los que nos encanta el comer bien, creo que hay un potaje, porque Pablo habla primero de un elemento fundamental. Mientras podemos tener ese diálogo cara a cara, mientras podemos disfrutar seguramente de el compartir una bebida y el traer muchas de las experiencias vividas, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia. En el pasado era muy común en los primeros siglos que la gente escuchara la palabra. Nehemías rescata esto y dice que durante muchas horas el sacerdote Esdras comenzó a declarar la palabra. ¿Qué tiene la palabra, Andrés? Para que solo al ser declarada produzca en nuestras vidas lo que necesitamos. Y si es así, ¿por qué? En nuestra experiencia cúltica, cada vez la palabra tiene menos espacio. Wow. Creo que nos ha pasado factura el hecho de acercarnos a la palabra desde una perspectiva incorrecta, trayendo nuestras percepciones o trayendo lo que creemos hacia la palabra, en lugar que dejar que la palabra sea la que nos hable, que el Espíritu se revele a través de las palabras que no están muertas, que no es un libro muerto, que es la palabra de Dios, ¿no? Cuán importante es que aquel ministro, aquella persona que ha sido llamado, que está enseñando, viva de esto, ¿okay? Viva de... Yo siempre digo algo, o sea, no puedes entregar algo que no has recibido como tal. Entonces, sí es verdad que aprendemos mucho a través de prédicas, aprendemos mucho a través de sermones o podcasts o diferentes formatos que podemos escuchar la palabra de Dios. Pero nada de eso va a sustituir la experiencia real de tomar la palabra y que el Espíritu Santo venga y comience a instruirte y que te lleve a toda verdad. Eso no... Tú no puedes comer de lo que otro ha preparado cuando el Espíritu Santo tiene un plato especial para ti. Y esa es la riqueza que podemos encontrar en las Escrituras. Hay algo, Ana Belén, que tú señalabas y que también, mientras lo leías, a mí me provocaba ese impacto. No descuides el don que recibiste mediante
la profecía que se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. La profecía que se pronunció acerca de ti. Y eso se conecta con algo que hemos venido diciendo con fuerza desde el púlpito. Con el Señor todo comienza con una palabra. La historia de Abraham comienza con una palabra. La historia de Moisés comienza con una palabra. La historia de David comienza con una palabra. La historia de Daniel comienza con una palabra. La historia de Pablo comienza con una palabra. Y mira, la historia de Timoteo comienza con una palabra. Palabra profética que le fue dado por los ancianos de la iglesia cuando, al ponerle las manos, respaldaron lo que se había dicho acerca de él. ¿Cuánta necesidad hay, Ana Belén? Que esa palabra que Dios tiene para cada uno, aprendamos a recibirla en revelación. Porque si es de Dios, Dios la tiene que revelar. Si es de Dios, Dios la tiene que traer. No es una palabra que yo produzco para ti o para Andrés. Es una palabra que Dios trae para ti y que me usa como un canal. ¿Cuánta necesidad tenemos de eso hoy cuando hay tanta confusión acerca de lo que necesitamos tener claro? La palabra que viene de Dios. La verdad, qué buena pregunta, porque a veces el camino es un poco difícil, ¿verdad? Pero creo que tener clara esta palabra es fundamental, porque a partir de que recibes la palabra, el camino comienza a tener sentido, ¿verdad? Se comienza a abrir. Porque muchas veces creo que pedimos cosas y a veces nos creemos esto de que viene de Dios, pero cuando caminas te das cuenta que nunca fue de Dios, sino que fue lo que tú creíste que era de Dios o impusiste, ¿verdad? Entonces, el aprender a escuchar, y una de las cosas que aprendí es que Dios siempre está hablando, o sea, el Espíritu siempre se está revelando y está obrando, pero muchas veces estamos pendientes de escuchar lo que nosotros queremos o lo que otras personas nos dicen, en vez de escuchar lo que Él quiere para nuestras vidas. Y Él en cada momento va revelando, en cada momento va hablando. Y el estar pendientes a escucharlo, el dejar que el Espíritu obre en nuestras vidas, es fundamental para que la palabra se haga real en nosotros. Y allí viene algo interesante, Andrés, con lo que quiero ir un poco cerrando este círculo. Entrégate de lleno a tus tareas. Hablaba anteriormente de trabaja con gran esmero. Y ahora dice, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Me encanta eso. Significa que en el ministerio no podemos seguir siendo los mismos que fuimos ayer, que fuimos hace un año, que fuimos hace 5. Debemos entender que debemos ir mostrando progreso. ¿Qué se requiere? Siguiendo un poco e hilvanando sobre lo que el Señor a través de Pablo nos está diciendo. ¿Qué se requiere para mostrar ese progreso? Bueno, primeramente ser direccionado por parte del Espíritu Santo, ¿no? Tener una comunión con Dios, tener moralmente, dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti, pero segundo, es necesario hoy más que nunca que el ministro utilice herramientas de estudio, que se prepare constantemente, que esté. Escuchaba de un predicador que decía que el ministro tiene que ser una biblioteca de recursos, porque tú no sabes en algún momento quién va a venir y preguntarte algo, necesitar algo, y debemos estar preparados ante cualquier cosa. Sobre todo hoy yo estoy bastante con el Ministerio de Jóvenes, donde tienen ciertas dudas sobre muchas cosas que la sociedad o culturalmente
tratan de imponer, que son contrarias a lo que está en la palabra de Dios. Entonces, me encanta porque lo deja bien claro, dice, ¿cuánto has progresado? Significa que en el ministerio, como empezaste, tú no puedes seguir, como le dijo el pastor, no puedes ser el mismo, no puedes seguir siendo el mismo. O sea, tienes que buscar nuevas maneras de comunicar el mensaje, de que tu comunicación sea mucho más efectiva, de que tu predicación sea mucho más relevante hacia lo que está viviendo las personas que te están escuchando. O sea, cuán importante es el mensaje que tenemos hoy en día, cuán importante es y relevante que es el mensaje que tenemos hoy en día, que es la palabra, que es el evangelio. Pero a veces es opacado por los muchos distractores, por falta de preparación, por falta de conocimiento que tiene el ministro o el predicador. Y es allí, querido amigo, donde entendemos que este progreso tiene que ser integral, tiene que ser capaz de tocar el espíritu, el acercamiento a ese Dios, en vida, en conducta, en humildad, en sencillez, en alma. Tiene que tocar la parte de nuestras emociones, a través de la cual el fruto del espíritu se muestre ahí. Pero tiene que también tocar nuestra parte intelectual, en medio de la cual seamos coherentes, consistentes y críticos con nosotros mismos. Creo que llegamos a progresar cuando entendemos nuestras carencias y limitaciones. Llegamos a progresar cuando soy capaz de darme cuenta de que todavía mi comunicación tiene distractores. Llegamos a progresar cuando puedo sentarme a escuchar a otro y deleitarme por aquello que Dios me trae a través de ese otro. Qué hermoso es entender que estamos en medio de esta dinámica, llenos del amor, pero llenos del amor ¿para qué? Para aprender y enseñar. Queremos entonces seguir recibiendo tus comentarios. Recuerda que este chat aquí en esta plataforma de YouTube tiene la oportunidad, como en otras plataformas, también de recibir tus comentarios. Mientras más comentarios nos compartes, más se nutrirá este espacio. No olvides de enviar tu nombre a Ana María León al número que está apareciendo y decir episodio 7 presente. Regresamos en unos momentos y traemos lo que siempre será para nosotros significativo, esos aspectos prácticos de lo que el diálogo nos produce. Estamos regresando y estamos en el tiempo final, donde aquello que es los aspectos prácticos de lo que hemos dialogado estará llegando para que de forma concreta podamos asumir y encarnar esta palabra. Pablo le dice a Timoteo, mi querida Ana Belén, que el desafío para él está en lo que él vive, en lo que él ha recibido, y que sea un digno representante de ello. En pocas palabras, ¿qué implicaciones tendría ser digno representante? Mostrar a Cristo en tu vida. ¿Ok? Andrés.
Ser una persona íntegra. ¿Ok? ¿Qué más, Ana Belén? Ser alguien honrado. ¿Ok? Andrés. Alguien que está constantemente capacitándose, constantemente está tratando de aumentar ese don que ha recibido de parte de Dios. Ana Belén, Pablo nos habla del entrenamiento. Y creo que muchos de los que nos están mirando necesitan ser reafirmados en eso. Hay que entrenarse. ¿Cómo comenzar para entrenarse en el sometimiento a Dios? Yo creo que primero conociéndolo, ¿verdad? Porque si tú no lo conoces, ¿cómo vas a saber quién es y seguirlo? Entonces, dedicándole tiempo, analizando la palabra, orando, y no solo eso, sino también, si decides llevarlo más allá, puedes asistir a una casa de vida, reuniones, si eres joven con los jóvenes, y luego si te gusta. Pero el entrenamiento demanda disciplina, Andrés. Así es. ¿No? Porque creo que Ana Belén es muy romántica. Yo no creo que el entrenador cuando fue le dijo así. Seguramente le dijo, ponte en pie y 20 vueltas. Y uno como que se queda ahí, ¿no? Y yo creo que el entrenamiento en la fe también tiene que provocar esos momentos de ruptura. El entrenamiento que es sacrificio. El entrenamiento que es renuncia. ¿Será que ese entrenamiento se necesita? Claro, vas a tener que dejar muchas cosas para poderte enfocar en lo que realmente quieres aprender y quieres ser. Así de sencillo es. O sea, vas a tener que sacrificar, no sé, tiempo de ocio para poder aprender y esconderte en lo que está dentro de la palabra. Y Ana Belén, Pablo le pide a Timoteo que enseñe estas cosas e insista. Pero a veces no nos gusta insistir porque caemos mal. ¿Hay que insistir aunque caigamos mal? O sea, es que el llamado aquí de Pablo obviamente ha sido a insistir, a pesar de todo. Pero creo que también la manera en cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Una manera en que puedas llegar a la otra persona y conectar. Porque si insistes solo por insistir, vas a generar rechazo de parte de la otra persona. Interesante, muy bien. Entonces, una insistencia que muestre un interés auténtico, Andrés. Una insistencia que evidencia amor. Una insistencia que se ponga al lado de la persona para mostrarle esa ternura que sin lugar a dudas hace la diferencia. Wow, me trae a la mente el testimonio de un músico que yo sigo bastante, se llama Pablo Olivares. Él cuenta que su vida vivió mucho tiempo apartado y siempre su mamá la encontraba arrodillada orando. Y él jocosamente decía, pienso que hasta lo hacía a propósito para fastidiarme, así como que yo pasara y que la veía que estaba orando. Él estaba metido en ocultismo y muchas cosas así. Y cuando tuvo su encuentro con Dios, que fue secuestrado y le preguntaron, ¿tú crees en Dios? Y él le dijo, sí. Y en ese momento se acabó todo para él y regresó a casa y le contó a la mamá y dijo, ok, yo llevaba años orando, insistentemente. Insistentemente hasta que Jesús o Dios le respondió. Entonces, de esa manera, insistentemente, sí, yo creo que los hermanos de antaño esto lo tenían muy guardado. Ay, otra vez esa hermanita venía. Sí, insistentemente. De esa manera tenemos que hacer. No hay que derrotarse entonces. Y si no hay que derrotarse, no hay que derrotarse cuando está clara para qué uno ha sido llamado, Ana Belén. Creo que esta generación lucha mucho con eso. ¿Seré pintor? ¿Seré arquitecto? ¿Seré ingeniero? ¿Qué mismo es lo que seré? Pero Timoteo recibe algo que fue fundamental para él. Una palabra. Creo que una palabra hace la diferencia, Ana Belén, cuando esa palabra viene de Dios. Y si esa palabra viene de Dios, hay que seguirla. Y si esa palabra viene de Dios, hay que creerla. Si esa palabra viene de Dios, no hay que dudarla. Entonces, ¿ha venido palabra a tu vida? Sí, la verdad es que sí. O sea,
la verdad, hablando de las nuevas generaciones, sí es complicado en la parte de que no saben lo que quieren hacer con sus vidas, pero algo que yo me di cuenta y se lo comenté a mi papá es que un domingo yo sí sentí que Dios me dio palabra y fue una alabanza, que no pensé hacer a través de una alabanza, pero fue como una palabra específica que la tomé como que tengo propósitos grandes para tu vida y te los mostraré. Eso no decía la canción, pero así fue como yo lo sentí, fue como algo súper claro para mí. Y de que hoy he recibido palabras, sí, me imagino que todos ustedes también, pero yo creo que en su momento Dios les dará una palabra para ustedes. Y es allí, mi querido Andrés, al ir cerrando, que muchos de los que nos ven, muchos de los que han participado, necesitan afirmarse como Timoteo. Ninguno te subestime, le dijo Pablo. Y yo quiero que un joven que luchó mucho con eso, como tú lo has compartido tantas veces aquí, seas capaz de darle una palabra de ánimo a los que se han sentido subestimados, mostrándoles que el que tiene la última palabra siempre es el Señor. Bueno, quiero animarte a que puedas creerle igual que Dios, que igual que Timoteo le creyó a Dios. Ciertamente habló a través de Pablo, pero al final la palabra fue dada por medio de Dios. Quiero animarte, al igual que Pablo en 2 los Corintios, mostrando su humanidad, ¿no? Donde llegaron nuevos predicadores, muchos más elocuentes que otros, y la iglesia como tal no lo defendió y él se sentía un poco triste, pero reconociendo al final qué es lo que somos. Y al final, ¿qué es lo que somos? Somos vasijas rotas. Que la luz, esa luz que hemos recibido de parte de Jesús, sea la que brilla a través de cada uno de nosotros, a través de nuestras debilidades, imperfecciones, pero recordando siempre que somos vasijas, sí, pero que tenemos en la luz de Cristo, que Él es el que se va a encargar. Y una frase, un versículo que lo tengo en mi corazón y en mi mente, es que el mismo que empezó la buena obra, es el mismo, ese mismo se va a encargar de perfeccionarla. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y que sí, amado, que esa palabra sea la que cruce tu corazón y tu mente. Por eso aquí está la Biblia de estudio, que uno de ustedes será acreedor de esta belleza. Mírenla, ¿no? Yo la estoy tocando, la estoy sintiendo, y realmente, para aquellos que quieren conocer más al Señor, cuánta ayuda traen estas Biblias. Y para los que están participando, para los que están registrados, para los que comentan, estarán entre aquellos que serán escogidos para que de ellos uno finalmente pueda recibir esta Biblia de estudio. Así que no dejes de registrarte. Si no lo hiciste, aquí está el número de Ana María León. Pon episodio 7 presente. Qué bendición ha sido, amados, el poder compartir este tiempo. Qué alegría el saber que cada vez que nos reunimos, que dialogamos, que compartimos, que intercambiamos ideas, que permitimos que el Señor ministre en nuestras vidas, siempre somos edificados. Así que al recibir esta palabra, el buen alimento que se necesita para el entrenamiento te ha sido dado. Disfrútalo, saboréalo y sigue cada día alimentándote, nutriéndote de la buena enseñanza de la palabra del Señor. Para Ana Belén Jacome, Andrés Chalén y Parrish Jacome Hernández, es una verdadera alegría estar con ustedes en este espacio. Nos vemos el siguiente jueves. Compartimos las siguientes opciones para seguir respaldando la obra del Señor.
Transferencia bancaria. Banco del Pacífico. Cuenta corriente 72 57 449. Iglesia Bautista Israel. RUC 099 1374 72 8001. Correo yacelsi@hotmail.com. Iglesia Israel Templo Central. Víctor Emilio Estrada 822 Higueras. De lunes a viernes, de 9 horas a 17 horas 30. Retiro en domicilio. Contactarse con Elcio Ordóñez Castro al 099-786-1893. El Señor bendiga, provea y prospere a su pueblo, que lo ama, lo honra y cree en su palabra.